A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. El tema de este programa, la explotación de los recursos naturales no renovables. Este es uno de los temas importantes que el Ecuador debe siempre poner la mirada, porque ahí está la plata, en la explotación de los recursos naturales no renovables. Allí está el dinero. Lo que hay que preguntar es quién se lleva la mayor parte de la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿no? Del petróleo, de las telecomunicaciones y de la explotación minera metálica. De esos tres rubros de producción hay que averiguar quién se lleva la mayor parte de la explotación de este recurso. Mire que de acuerdo a la Constitución de la República, el Estado tiene que participar de la mayor parte de los ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables. El artículo 313, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero hoy nos vamos a referir al petróleo, a la minería metálica y también a las telecomunicaciones. Miren lo que dice el artículo 313, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Artículo 313, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Finalmente dice el artículo 313, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Aquí está la riqueza del país. Aquí está el dinero para generar producción, para generar empleo. Y uno no se entiende cómo en el país hay altos niveles de pobreza, y que ese nivel de pobreza y de crisis social y de descomposición social le ha llevado al Ecuador, por ejemplo, al crimen, donde los criminales, donde los asesinos imponen su ley, al narcotráfico, al lavado de activos, al lavado del dinero del narcotráfico. Es decir, todo un proceso de descomposición que se ha dado en el país, que está minando todas las estructuras sociales de la sociedad civil y del Estado. Ha llegado al extremo de que han habido jueces contaminados por la corrupción, al igual que fiscales, también policías, también miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. Hasta allá han llegado. No se diga el sistema financiero, también hay. ¿Cómo no va a haber ahí contaminación también de dinero, del narcotráfico, del lavado de activos? Entonces digamos, y teniendo los recursos el Estado ecuatoriano, para no llevar a la sociedad a ese pantano, a ese lodazal tan terrible de descomposición social, sí tiene los recursos para enderezar la economía, enderezar el empleo, enderezar la condición social, espiritual, intelectual y social de la sociedad ecuatoriana. Lo que pasa es que los recursos no están bien administrados. Los artículos 315 y 316 hay disposiciones claras de donde dice que
la explotación de los recursos también se los puede hacer a través de empresas de economía mixta, en donde el Estado sea partícipe del mayor paquete accionario. Eso dice la Constitución, y eso no se está aplicando, ya lo vamos a ver. Mire que el 315 dice: el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, ¿no? La prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. El último inciso del artículo 315, que no se está aplicando de la Constitución de la República, dice lo siguiente: la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. En explotación de los recursos naturales no renovables, que la Constitución los domina de esa manera, pero también los define como recursos estratégicos, el Estado también puede conformar empresas de economía mixta en donde tenga mayoría de acciones. Y yo sobre el tema he dicho que si el Estado tiene mayoría de acciones, si es mayoritario en la participación accionaria, ¿quién debe tener la gerencia? ¿Quién debe tener la gestión? ¿Quién debe operar los yacimientos hidrocarburíferos, como el mercado de las telecomunicaciones o la explotación de la minería metálica? La empresa privada. Adjudicado el contrato mediante un proceso licitatorio a nivel internacional, donde participan las mejores empresas del mundo, así como antes participó la Texaco, que le den mayores beneficios al Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano puede tener una economía mucho más competitiva porque agrega valor a la minería metálica, al petróleo. Lamentablemente no agrega valor al petróleo y a la minería metálica, no explota estos recursos en función de una economía de escala, no los explota mediante un concepto de la economía del valor agregado, o de agregar valor en cada fase de la actividad económica, no lo hace. Miren ustedes. Entonces, ¿qué significa eso? Que no ha habido eficiencia, que no ha habido eficacia, que no ha habido visión, que no ha habido talento por quienes han manejado estos recursos. El 316 vuelve a repetir lo que dice el último inciso del 315. ¿Qué dice el 316? El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas, en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y los límites fijados en la ley para cada sector estratégico. Clarísima la disposición constitucional, pero no se la aplica. Y lamentablemente la Asamblea no fiscaliza, no investiga, no estudia si el Estado, si el Ejecutivo está cumpliendo los contratos conforme dice la disposición constitucional. La Asamblea está dedicada a otras cosas, a aspectos de una menor trascendencia o de una intrascendencia o de un significado que no tiene la importancia para el Ecuador. La Asamblea está dedicada a otras cosas, a cosas muy sencillas, muy particulares, muy domésticas, ¿ya? Y no a cosas trascendentes. Falta de liderazgo, falta de visión de quienes dirigen la Asamblea Nacional, señores asambleístas, ¿no? Con todo el respeto por ustedes. Pero a mí me parece que se debe replantear, por los 3 años que les falta, la agenda legislativa y brillar allí, no por los escándalos, no por ese tipo de controversias que son propias de otro lugar, pero no de la Asamblea Nacional, en donde realmente se deberían debatir los temas fundamentales y trabajar con intelectuales, con gente que conoce la realidad económica, la realidad social y la realidad política del Ecuador para poder presentarle una agenda de esperanza y de certidumbre al pueblo ecuatoriano. Pero eso no se hace. El artículo 408 de la Constitución de la República, en la que no están investigando, lamentablemente, los señores asambleístas, y no han investigado, y tienen una agenda muy grande para investigar, de lo que han hecho los gobiernos desde los años 90 hasta acá, y no han investigado, y no van a investigar. Así, de esta manera como se está manejando la agenda legislativa, me hace a mí pensar de que no van a investigar esos temas tan importantes para la sociedad ecuatoriana. Miren lo que dice el artículo 408. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de las empresas que los explotan. Vuelvo a repetir, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto
que no será inferior a los de las empresas que los explotan, en el caso de los recursos naturales. Miren lo que dijo el señor ministro Javier Vera en una entrevista que concedió a Ecoavisa, a Lenin Artieda, que en este primer semestre del año 2022, la minería metálica va a generar un ingreso sobre los 600 millones de dólares. Va a generar ingresos la explotación de la minería metálica en este primer semestre, más de 600 millones de dólares. Quiere decir que si sigue la tendencia, al año será de 1.200 millones de dólares. Pero lo que a mí me quedó un sabor agridulce es de que el señor ministro dijo que el Estado va a participar de apenas del 32% de esa explotación que supera los 600 millones de dólares, que en términos monetarios significa alrededor de 200 millones de dólares. Pero nos lleva a la conclusión esto, de que la mayor parte se lo llevan las empresas mineras. Y los metales no son industrializados en el país. En el año 2002 yo estuve en Chile, en Calama, en Chuquicamata, en la explotación minera de Codelco, unos grandes socavanos, inmensos socavanos, y se les veía a las volquetas que transportaban el mineral desde el fondo del socavón hacia arriba, viéndolas abajo parecían una caja de fósforo. Y sucede cuando subían a superficie, las llantas eran sobre los 2 metros de diámetro, las llantas, eran unos carros enormes, ¿no? Entonces sacaban el mineral de abajo, ¿ya?, del socavón, y lo llevaban a superficie, y en superficie con empresas con máquinas clasificadoras de metales y de arena y de polvo, clasificaban. Y Chile se daba cuenta qué tipo de mineral existía en el subsuelo, y luego los llevaba a un proceso de calentamiento a tantos grados de temperatura, y salían unas enormes planchas de acero, listas para llevarlas a las industrias y poder industrializar las planchas de acero. ¿Qué hacía Chile con los metales? Agregaba valor, hecho que no se hace en el Ecuador. Yo lo escuché a un economista que decía que no pueden construir una fábrica, una industria para procesar los metales en el Ecuador, porque prácticamente no alcanzaba la inversión o el dinero que generaba la explotación metálica para construir la planta. Bueno, si la explotación minera no genera los suficientes ingresos para construir una planta y procesar los metales, y que el Ecuador conozca qué tipos de metales se explotan del subsuelo ecuatoriano, entonces es preferible no explotar la minería metálica. Así de sencillo. En el caso de las telecomunicaciones, sucede lo mismo. Yo tengo publicado aquí un artículo en este libro que se llama Ecuador, la subasta del petróleo, que es de mi autoría, y yo publiqué unos 2 reportajes, ¿no?, del periódico La Hora y del periódico El Telégrafo en el año 2012 y el año 2014. ¿Qué dijeron en ese entonces estos 2 reportajes de los 2 periódicos, de La Hora y El Telégrafo? Mire, estas 2 corporaciones internacionales controlan el 99% del mercado nacional, y el 1% corresponde a la Corporación Estatal de Telecomunicaciones. Hasta el año 2012, el mercado de usuarios de la telefonía celular se aproximó a los 16.3 millones de clientes. Claro, porque una buena parte de clientes tiene las 2 líneas telefónicas, las de OTCEL y las de Conecel. Dice, el cual lo controla de manera oligopólica la transnacional Conecel, claro, que en un 69.73%, vuelvo a repetir, el cual lo controla de manera oligopólica la transnacional Conecel en un 69.73%, y OTCEL Movistar en un 28.74%. ¿Quién publicó este dato? La Hora, el 25 de noviembre del año 2012. Yo siempre acostumbro ir a la fuente, yo no me invento los datos. Y luego dice, actualmente el mercado de la telefonía celular se aproxima a los 17.6 millones de abonados. Ecuador, el 90% de la población tiene un celular. En Ecuador, el 90% de la población tiene un celular. Existe 1.1 celular por habitante.
Y el ingreso promedio mensual para este rubro es de $10 por cada abonado, $10. Conecel registra ingresos de 3.798 millones de dólares al año. Vuelvo a repetir, Conecel registra ingresos de 3.798 millones de dólares al año. Sus ganancias son de 2.046 millones de dólares al año, mientras que Otelcel Movistar recibe 309 millones de dólares, que significa el 18% de ingresos adicionales a los que tenía previsto recibir. Diario El Telégrafo, domingo 8 de junio del año 2014, segunda fuente. Entonces, miren ustedes cómo se ha manejado o cómo se viene manejando la explotación de los recursos naturales. Y yo vuelvo con las siguientes preguntas. La una dirigida al señor presidente Guillermo Lasso. Señor presidente, usted en el informe a la Nación del 24 de mayo del presente año, del año 2022, manifestó de que están insistiendo, usted está insistiendo, su gobierno insiste de que hay que explotar 1 millón de barriles por día. Mi pregunta frontal, directa, con el debido respeto, si eso llegara a hacerse realidad, de que el Ecuador explotaría 1 millón de barriles de petróleo por día, la pregunta es, de ese 1 millón de barriles de petróleo por día, ¿cuántos le va a quedar al Estado ecuatoriano y cuántos van a llegar a la contratista? Eso no lo dijo usted, y es lo que debería saber, con pleno dominio, para decir, de ese 1 millón de barriles de petróleo por día, ¿tanto le va a quedar al Ecuador y tanto va a llevar la contratista? Y eso no lo dijo. Que si usted le hubiese dicho, mire, del 1 millón de barriles de petróleo por día que va a explotar el Ecuador, 800 millones le va a quedar diariamente al país y 200 millones serían para pagar costos de producción. Señor presidente, firme el contrato. Firme el contrato, nosotros lo respaldamos. Yo le respaldaré a usted. Si usted le dice al Ecuador que del 1 millón de barriles de petróleo por día, 800,000 barriles le quedan al Ecuador para financiar su presupuesto, para sanear las finanzas públicas, para pagar la deuda pública, para financiar los presupuestos de salud, los presupuestos de educación, la infraestructura para generar empleo, para los presupuestos del magisterio, de las Fuerzas Armadas, de la policía, para que el Estado pague las enormes deudas que tiene con el Seguro Social. Si usted le dice al Ecuador que del 1 millón de barriles por día, 800,000 le van a quedar al país y 200,000 serán para cubrir costos de producción, yo lo respaldo y le digo, señor presidente, firme el contrato. Y yo le digo con una sola contratista, vuelvo a repetir, con una sola, no con 5, no con 10, no con 20, no con 30, no con 40. ¿Por qué? Porque si usted firma con una sola, hay mejores condiciones, con una sola empresa, hay mejores condiciones para dividirse la renta petrolera. Pero si usted firma con 5, 10, 15, 20, 30, 40 compañías, la renta petrolera tiene que dividir para todas esas compañías y al país no le queda nada. Y es lo que está sucediendo. Tiene 30 o 35 contratos. Entonces todas ellas se llevan la mayor parte del pastel de la renta petrolera y al país le queda una puchuela. Por eso es que la economía no se desarrolla, porque está muy mal manejado el contrato. Esos contratos que han estado vigentes desde los años 90 y que los están renovando y que ahora quieren nuevamente renovarlos con las mismas compañías, 23 compañías con el señor ministro anterior, Juan Carlos Bermeo. Él dijo que ya 23 compañías presentaron las ofertas para renovar los contratos nuevamente con el Estado, con las mismas compañías que se llevan la mayor renta petrolera. Y solo le doy un ejemplo, señor presidente. Miren los datos del año 2020, la inversión privada de las compañías mediante el contrato de prestación de servicios. Según el ingeniero Ernesto Grijalva, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas, de la AIE, él mencionó que habían invertido en el año 2020, habían invertido 98.9 millones de dólares. 98.9 millones de dólares. Pero que los ingresos que habían generado las compañías, este ya es un cálculo del doctor Luis Arauz, versus multiplicando la producción anual de petróleo de las compañías de contrato de prestación de servicios, que fue más de 34 millones de dólares al año, por 32.5%, eso le generó un ingreso a las compañías de 1.096 millones de dólares. Señor presidente, con una inversión de 98.9 millones de dólares, que tengan ingresos 10 veces más, de 1.096 millones de dólares, ahí está la explicación.
de quién se lleva la riqueza petrolera de este país y que al país no le quede nada. Entonces así no se puede manejar la explotación de los recursos naturales. Lo mismo en el caso de la explotación minera. Es realmente injusto que se explote la minería metálica para que el Ecuador le quede la menor parte, siendo el dueño de los recursos naturales que están en el subsuelo. Y que ahora que el mundo que tiene una tecnología y el desarrollo de la ciencia tan sofisticado, que ya no es como en el siglo XIX, ni tampoco como la primera de la mitad del siglo XX, que ahora hay un mayor conocimiento del ser humano en el dominio de las tecnologías, ¿no? Y donde está en mejores condiciones de poder evaluar costos y rentabilidad, el Estado sigue siendo un partícipe marginal de la explotación de los recursos naturales, como que estuviéramos en el siglo XIX, o como que estuviéramos en la primera mitad del siglo XX, en donde, por ejemplo, del petróleo, lo dijo el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, ex ministro de Recursos Naturales y Turismo. Él dijo que al Estado ecuatoriano de la explotación petrolera de Anglo, de la península de Santa Elena, le quedó el 1%. Y la contratista llevó el 99%. Entonces no se puede manejar de esa manera. Nosotros le venimos diciendo al señor presidente que el Seguro Social debería ser partícipe de la explotación de los recursos naturales no renovables. Usted lo dijo en una entrevista concedida al periodista Fernando del Rincón de la CNN, lo dijo en septiembre del año 2021, ¿ya? En una entrevista concedida a este medio de comunicación internacional. Él dijo que las deudas que tiene el Estado con el Seguro Social, iba a hacer una reforma para que el Seguro Social participe de la explotación petrolera. Y eso qué satisfacción que en lo personal me causó. Que iba a ser el Estado, que el Seguro Social iba a ser partícipe de los activos de las telecomunicaciones. Activo hablando del mercado, es el principal activo. Y lo otro, lo que dijo usted, que iba a participar el Seguro Social de los procesos de refinación de los hidrocarburos. Bueno, eso hay que empujar, eso hay que hacer. Y nosotros ya estamos en un proceso de reforma a la Ley de Seguridad Social para que se cumpla lo que usted le dijo al periodista Fernando del Rincón, de que el Seguro Social sea accionista de la explotación petrolera y también de las telecomunicaciones y también de un proyecto refinador de petróleo. Y un proyecto refinador que el Ecuador lo quiere con urgencia, donde debe participar el capital internacional trayendo dinero fresco y debe formarse una empresa de economía mixta en donde el Seguro Social sea accionista, donde el Estado ecuatoriano sea accionista y la contratista sea accionista y la operadora de la planta de refinación y la inversionista internacional privada, la operadora de la planta de refinación. Tienen un mercado de 18 millones actualmente, después serán 25 o 30 millones de habitantes que componen el mercado nacional en el uso de los combustibles, negocio enormemente rentable. Hacia allá hay que ir, y hacia allá va nuestra propuesta de la reforma a la Ley de Seguridad Social, que hemos de hablar en el próximo programa. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.